Perfecto, ya escuchamos lo que hablaba la nota, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de estas enfermedades más comunes y patologías a las que se enfrenta un adulto mayor, y para eso está con nosotros el doctor Luis Bermúdez. Él es médico geriátrico también, con quien vamos a aclarar ciertas dudas. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Hola El Salvador. Mucho gusto, Pamela. Buenos días. Siempre un placer poderles colaborar en los temas del adulto mayor. Qué gusto tenerlo con nosotros. Nos gustaría primero entender a partir de qué edad se es un adulto mayor, doctor, y a partir de qué edad pues es lo más común empezar a enfrentar cierto tipo de enfermedades y cuáles son esas más comunes. Mire, fíjese que el adulto mayor pues es definido por la OMS y aún en nuestro país, que es toda persona de 60 años o más. Así lo define la ley. Ahora, el origen de muchos de los trastornos, porque en geriatría se habla de síndromes geriátricos, pero también de factores de riesgo que nos pueden llevar a desencadenar todas estas enfermedades. Ahora, una de las razones por las que el envejecimiento se ha convertido en una cuestión clave, ya sea en políticas o en el desarrollo o en nuestro día a día, es porque la cantidad de adultos mayores está aumentando, pues, y sigue aumentando definitivamente porque hay menos tasas de natalidad, hay menos personas jóvenes que quieren tener familias o quieren tener hijos, y eso hace que las pirámides o estas situaciones poblacionales pues hagan que crezca el grupo de adultos mayores, así como también el avance de la medicina y el aumento de lo que se conoce como esperanza de vida hace de que las personas o los seres humanos duremos más. Sí, definitivamente, doctor. Nos gustaría entender, ya que estamos en el mes del adulto mayor, hablar acerca del cuidado de estos. ¿A qué tipo de enfermedades se puede enfrentar ya a partir de los 60 años, que ya se es un adulto mayor? Sí. Mire, el adulto mayor tiene diferentes clasificaciones, ¿verdad? Quizás la parte que amerita muchísimo más cuidado son las personas mayores longevas, que son las que vienen a sufrir pues eh, todos estos cambios que se dan con el proceso de envejecimiento. Ahora, esos síndromes o de los padecimientos más frecuentes, pues está los efectos secundarios de los medicamentos, la incontinencia urinaria, la inmovilización, las fracturas, eh, los síndromes sensoriales o aquellas alteraciones que mencionaban en la nota, como alteraciones cognitivas o las demencias, ¿verdad? Porque pues se van desencadenando como la suma de todo el proceso de la vida. Ahora, todas estas situaciones en alguna medida pueden ser prevenibles. Sin embargo, pues la edad es el único factor de riesgo que científicamente está comprobado que va a aumentar o va a desencadenar pues este tipo de padecimientos. Podemos hablar de aquellas enfermedades crónicas, por ejemplo, doctor, como la diabetes, la hipertensión, que se podría decir que son las más comunes que presenta ya un adulto mayor. ¿Cómo debe de ser el cuidado de nuestra parte hacia ellos? Sí, y fíjense que quizás voy a aprovechar para hacer una unión con lo que ustedes mencionaban en la nota del deterioro cognitivo. Fíjese que la hipertensión, bueno, nosotros podemos tener un adulto mayor, eh, la hipertensión, la dislipidemia, que la dislipidemia sería el aumento del colesterol y de los triglicéridos y que no tenga un control, y la diabetes, van a ser factores de riesgo para algo que se llama enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Esto es la famosa placa de grasa que se forma dentro de las arterias. Ahora, el envejecimiento o el ser adulto mayor más tener estas enfermedades crónicas, como ustedes lo mencionaban en la nota, va a predisponer a que el paciente desarrolle un deterioro cognitivo o una demencia. Y por eso es que muchas veces nosotros lo observamos en nuestros mayores que son hipertensos, son diabéticos, tienen problemas de colesterol y triglicéridos, nunca se controlaron en sus etapas jóvenes, que es cuando nosotros podemos hacer las intervenciones,
y terminan pues con las complicaciones de estos padecimientos. Ahora, la forma, yo creo que como aporte o de familia, lo que nosotros podemos promover es una cultura más sana. ¿A qué me refiero? En tener hábitos alimenticios más sanos en la etapa de adulto temprano, realizar ejercicio, no tener una vida sedentaria, tener una buena alimentación, luchar contra la obesidad y precisamente tener un adecuado control de estas enfermedades muy conocidas, como la hipertensión, la diabetes, colesterol y triglicéridos, tiroides. Darle también una participación social al adulto mayor para que él pueda tomar las riendas de su salud. Ahora, existe una diferencia quizás con las personas mayores que no son capaces de decidir o que su autonomía pues está afectada, porque ya nos encontramos en estadios más avanzados de los deterioros cognitivos o demencias. En este caso, pues la familia también tiene que tomar mucha conciencia para poder tener un adecuado control de sus padecimientos y que esto lo lleve a gozar pues de una calidad de vida, que al final es lo que todos buscamos. Y ahora si hablamos, doctor, respecto a esas enfermedades neurológicas que pueden aparecer o que sean las más comunes en un adulto mayor, ¿cuáles pudieran ser y cómo se pueden prevenir también para aquellos que ya casi van a llegar a esta etapa de adulto mayor? Sí, yo creo que la principal o lo principal que nosotros observamos es la demencia. La demencia pues no es nada más que un trastorno en el cual la persona tiene un déficit en la ejecución de sus actividades, como memoria a corto plazo principalmente, memoria a largo plazo, razonamiento, juicio, no poder hacer operaciones matemáticas sencillas, tener problemas para nombrar a las cosas por su nombre. Si usted le pregunta qué es un lápiz, le puede decir eso sirve para escribir y no mencionarle el nombre del lápiz. Principalmente la demencia se puede subdividir más o menos en unos 15 tipos. Antes se hablaba de una demencia senil o una demencia asociada al proceso de la vejez, pero ya se vio que existe como demencia en la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, demencia por cuerpos de Lewy, por deficiencia de vitaminas, entre otras. Ese es uno de los padecimientos. Ahora, forma de prevenirlo, volvemos al mismo punto inicial. Hábitos de vida saludable, control de las enfermedades crónicas, porque hasta la fecha no existe algo que nos diga o algo diferente a que la edad es la causante de esto. Hay compañeros geriatras que están en Colombia precisamente investigando el origen genético de la enfermedad de Alzheimer, porque encontraron una familia pues, donde básicamente alrededor de 22 personas tenían la enfermedad. Claro, es una familia muy grande, por eso la encontraron en Latinoamérica. Y el objetivo de esto es poder definir si existe un componente genético, que hasta la fecha todavía no está comprobado. Entonces nos limitamos siempre a decir tener hábitos de vida saludable y tener el control de las enfermedades crónicas. Ahora, otro padecimiento que es frecuente, aunque menos frecuente que la demencia, es la enfermedad de Parkinson, como ustedes lo mencionaban en la nota. Ahora, se debe distinguir entre una enfermedad de Parkinson como tal y un temblor esencial. El temblor esencial puede ser desencadenado hasta por el uso de medicamentos, como lo mencionábamos en los síndromes que se dan en geriatría. Pero yo creo que lo más importante es que nosotros como sociedad posicionemos al adulto mayor y le demos el acceso a la salud, indistintamente pues los niveles socioeconómicos a los que nosotros podamos acudir. Lo importante es que nosotros le demos el lugar central que la mayor se merece y le demos pues las atenciones o lo que necesita. ¿Hay forma de prevenir este tipo de enfermedades, doctor, en algún momento? Mire, en algún momento de la vida es muy difícil. Las personas siempre nos preguntan cuando hacemos el diagnóstico de un deterioro cognitivo o una demencia, ¿qué puedo hacer para que a mí no me dé? Porque tengo temor porque mi mamá o mi papá lo desencadenaron. Y volvemos al punto inicial. Mire, las sopas de letras, los crucigramas, los juegos mentales,
Pues todo eso forma parte de algo que se llama salud cognitiva, pero hasta la fecha no está demostrado científicamente que eso me va a proteger. Entonces, así como el hacer ejercicio, el comer saludablemente y el tener un control de mis padecimientos me va a ayudar a prevenir deterioro cognitivo o demencia, también me va a ayudar a protegerme contra otras enfermedades, Sí. ¿verdad? Principalmente las enfermedades cardíacas, que son más silenciosas, pero que cuando dan un síntoma, pues regularmente ya estamos en el hospital o cerca de irnos al hospital, ¿verdad? ¿Puede un adulto mayor, doctor, padecer de depresión, por ejemplo, al llegar a esta edad? Sí, es muy frecuente porque en la vejez se considera que el adulto mayor va a desencadenar una serie de procesos de duelo. Estos procesos de duelo los va a desencadenar el mayor porque él va siendo consciente de los cambios que su cuerpo va teniendo. Como seres humanos, nosotros tendemos a compararnos hacia atrás y obviamente la ejecución o el hacer este tipo de actividades como las hice a los 50 años, como las hice a los 40 años, me puede crear una frustración porque tengo más limitaciones, ¿verdad? Ahora, la depresión es un diagnóstico frecuente, con demencia o con deterioro y sin deterioro, por todos estos duelos físicos que va teniendo el adulto mayor. Es más, el proceso de jubilación del área laboral constituye un duelo porque la persona se despierta en su casa al siguiente día cuando ha tenido pues la costumbre de levantarse temprano a una jornada de trabajo, y de repente el proceso de jubilación, aunque la persona lo haya aceptado o haya sido obligada, indistintamente la causa, pero genera también un proceso de duelo, de tristeza. Sí, sin duda alguna. ¿Cómo podemos nosotros, los jóvenes, aportar al cuidado de estos adultos mayores? Y si hay alguno por ahí que sea un nieto, por ejemplo, o alguien que esté al cuidado de estos y que ese adulto mayor que está a la par de ellos, doctor, padezca una de estas patologías, enfermedades que usted nos acaba de mencionar. Si mi abuelita tiene diabetes, mi abuelito tiene hipertensión, por ejemplo, o está en un proceso de depresión también, o como hablaba, si se tiene un padecimiento de Parkinson y todos estos que ya mencionamos. Mire, yo creo que lo más importante es la educación, que nosotros podamos promover esta cultura de la educación desde las edades tempranas. Eh, es necesario, ¿verdad?, que a nivel de las instituciones educativas se genere esta cultura hacia el adulto mayor, precisamente porque nadie quiere ver la vejez hasta que ya cumple 60 años. El problema es que nosotros somos un constructo de lo que va a ser nuestra vejez. Entonces la educación, el poder cultivar siempre estos hábitos de vida saludable, el amor hacia nuestros adultos mayores, los cuidados y el comprender el envejecimiento no como una enfermedad, sino como un proceso del cual todos vamos todos vamos a vivir, ¿verdad? Entonces yo creería que para poder incidir en un cambio entre las generaciones, lo más importante es la educación para que desde pequeños nuestros hijos o nuestros niños puedan ir conociendo cuál es el lugar que debe tener el adulto mayor, y que eventualmente, pues como parte de la vida, se va a llegar al proceso del envejecimiento. Ya para ir finalizando, doctor, ¿cómo debe de ser esa alimentación en los adultos mayores? Mira, la alimentación sí va a depender mucho de los tipos de enfermedades que tengan. Si hablamos de problemas de hipertensión arterial, regularmente se recetan dietas bajas en sal. En el adulto mayor también se tiene que ver de forma paralela cuál es la función del riñón, porque hay adultos mayores que por lo contrario necesitan aportes de sal. Si hablamos de padecimientos como la diabetes, yo creo que debe de existir un equilibrio adecuado entre los grupos de comidas, llámese carbohidratos o llámese harinas, carnes, vegetales. Ahora, lo más importante es cómo el adulto mayor tiene su cavidad oral o la condición de su cavidad oral para que esos alimentos que sean preparados él los pueda comer de forma fácil.
En cuanto a las restricciones de la dieta, yo creería que son pocas. Más importante, de qué forma la persona se la va a comer, porque si se puede preparar una proteína, llámese una carne, de una buena calidad, pero si el adulto mayor no tiene una buena salud oral, no va a poder cortar los pedazos ni poder masticar. Entonces, Y sí. Ujú. estos suplementos que existen, doctor, que son bebibles, que contienen todas las vitaminas y proteínas, son recomendados por los especialistas para el adulto mayor. Sí, de hecho todos los suplementos, mire, todos los que son complejos multivitamínicos en tabletas o en solución o líquidos, pues son bien importantes y se pueden utilizar, pero hay que hacer una aclaración, que todos esos complejos de vitaminas no sustituyen un tiempo de comida y tampoco nos dan energía, únicamente van a suplir aquellas deficiencias que nuestro sistema digestivo o nuestro estómago e intestinos no pueden absorber, ¿verdad? Y hacerle la aclaración a la población que no porque yo consuma una bebida líquida de estas o se la dé a mi adulto mayor, voy a considerar que ya comió. Básicamente esos suplementos líquidos son igual a tomarse unas tabletas de complejos de multivitaminas. No sustituyen un tiempo de comida. Hay de diferentes clases, ¿verdad? Pero los más básicos o los que más consume la gente o el que más compra, porque aquí se compra sin receta médica, el que más compra la población no sustituye un tiempo de comida. Es un complemento a la alimentación. Ok, qué bueno aclararlo, ¿verdad, doctor? Porque a veces la publicidad pues nos hace entender que esto es un alimento en realidad y a veces decimos, no quiere comer, pues tómate esto y quizás no le estamos dando todo lo necesario a este adulto mayor o quizás por eso mismo es que no se encuentra con la energía que nosotros quisiéramos. Y claro, ¿no? Y qué bueno que usted lo mencionó porque eso sí es una costumbre habitual que dice, mire, no comió, pero le di este botecito. Y yo le digo, mire, ese botecito no es alimento, ese botecito es un suplemento a la comida, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a querer suplir la alimentación a través de otras soluciones, pues eso es otro tema. Pero los suplementos que normalmente se comercializan no sustituyen la dieta. Y eso es bien importante. Es necesario que el adulto mayor coma y tome líquidos, ¿verdad? Esa es una de las luchas grandes también que existe. Sí, muchas gracias, doctor. Ya para finalizar, sus últimas recomendaciones y sobre todo porque los adultos mayores son los que se enfrentan más aún ante esta pandemia, son los más delicados y los que debemos de cuidar. Mire, yo creo que en esta pandemia lo más importante ahorita es el hecho de las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el lavado de manos. Si yo tengo contacto con una persona que ha dado positiva de COVID, pues ponerme en aislamiento y tomarme la prueba, pero también para tener un envejecimiento saludable dentro del marco de la pandemia, se debe de buscar optimizar también la salud física, la salud mental, darle esa tranquilidad, una salud cognitiva, ponerme a platicar con él, ponerme a conversar, utilizar su memoria a corto plazo, que es la que más se va deteriorando, y darle un rol social al adulto mayor, ¿verdad? Obviamente, pues todo dentro del marco de la pandemia y como le mencionaba, el hecho de vacunarse y las medidas de bioseguridad yo creo que son muy importantes. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Sus contactos. Me pueden contactar a través del Hogar Jardín de los Abuelitos al 2263-0871, ¿verdad? 2263-0871. Muy amable, doctor, que tenga feliz día y gracias también por abordar este tema tan importante con nosotros. Mucho gusto, Pamela, gracias por la oportunidad y siempre pues cuando ustedes deseen, con gusto. Perfecto, ahí teníamos al doctor Luis Bermúdez, como le comentábamos, él es médico geriátrico y nos hablaba acerca de esos cuidados que debemos de tener con los adultos mayores y ciertas cosas que nosotros probablemente creemos que son de bien hacia ellos y desconocemos cómo es la manera correcta, ¿verdad?, para poderlos ayudar. Así que con eso vamos a continuar con más de Hola El Salvador. No nos cambie porque todavía traemos nuestra sección Escuela para Padres, traemos también Orgullo Salvadoreño y mucho más y cocina. También, si usted quiere comer algo rico y saludable, no nos cambie.